parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Hermanos amados, bienvenidos el día de hoy, 13 de noviembre de 2016, a seguirnos enriqueciendo de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver nuevamente una nueva parábola, la parábola de las 10 minas, que el Señor en su debido momento, cuando estuvo aquí con nosotros, les enseñó a sus discípulos y les enseñó también a su pueblo que lo seguía a Él. Y hoy nos hablan y nos quiere dar a entender lo que dice su parábola. Antes de continuar, vayamos y alabémonos al Señor mediante una alabanza, hermanos. A la parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo del 11 al 27. Sentámonos predispuestos a escuchar el día de hoy lo que el Señor nos tiene para el día de hoy y para guardarlo en cada uno de nuestros corazones, hermanos. Pidámosle al Señor de que Él sea el que administre esta reunión y que nos dé un entendimiento de su palabra, nos dé el discernimiento para poderla entender y aplicarla en nuestras vidas. Parábola de las 10 minas, versículo 11. Ellos estas cosas lo siguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociar entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, Jesucristo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro, diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro, diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué? Pues, ¿no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Hermanos, esa es la parábola. Vamos a hacer una introducción. Ahí. Entonces, hermanos, vamos a hacer una breve introducción antes de entrar a la parábola misma. Nos podemos ubicar de pronto en el contexto anterior, cuando Jesús
visitaba a Zaqueo. En Lucas 19, versículo del 1 al 10. En el contexto nos habla de que Jesús acababa de pasar por Jericó y donde se encontraba Zaqueo. Mencionaba, hermanos, Jesús acababa de pasar por Jericó y se encontró con Zaqueo, el jefe de los publicanos, el cual, por verlo a Jesucristo que iba pasando por su casa, como era muy pequeño, tuvo que ir hacia un árbol para poderlo a él visualizar. Y justamente Jesucristo lo vio y le dijo, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, lo juzgaban a Jesucristo por haber entrado donde Zaqueo, un pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a buscar nuestro Señor? A los pecadores y salvarlos. Entonces, a raíz de ese contexto viene el versículo 11 que dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. La parábola surge como respuesta al pensamiento de la gente que seguía a Jesús, que deseaba que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente apenas estuvo Jesucristo con ellos, y de esa manera librarse del dominio de sus opresores. ¿Cuál? El Imperio Romano. Inclusive sus propios discípulos imaginaban eso. Si no, vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6, en la cual decían a los que estaban con Jesucristo. Los discípulos le preguntaban a Jesucristo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces, por eso Jesús utilizaba esta parábola para dejar bien en claro de que el reino de Dios se había pospuesto, había quedado en pausa hasta cuando venga Él en su segunda venida, una vez coronado por su Padre como Rey y Juez sobre toda la tierra. También debemos entender, hermanos, que el reino de Dios no se ha establecido físicamente, pero hay que verlo del otro lado, el sentido espiritual, que podríamos decir que ya ha comenzado. ¿Cómo? Porque en nuestros corazones, de aquellos que hemos puesto toda la confianza en nuestro Señor Jesucristo y Salvador, ya Él permanece en nosotros. Entonces, hermanos, es una breve introducción. Vayamos al estudio de la parábola. Lucas 19, versículo 12, dice lo siguiente: dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Aquí hay que detallar tres cosas, hermanos. Una de ellas, la identidad de quién era el hombre noble, la coronación del hombre noble y el regreso del hombre noble. En este pasaje hay tres cosas que vamos a mencionar. ¿Quién era este hombre noble? Era Jesucristo mismo. Jesucristo es el hombre noble, que al final del sufrimiento en la cruz partiría al Padre. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Y el Padre, por su obra perfecta y mediadora en la cruz, recompensaría a su Hijo, sentándolo a su diestra y dándole el reinado sobre el universo entero, para beneficio de su iglesia.
Luego de su resurrección, el Padre le dio todo el poder y señorío sobre todo nombre. Y este hombre no es nada más, ¿quién? Jesucristo, nuestro Señor. Y así mismo, esto lo podemos complementar, hermanos, yendo a los textos bíblicos, a Salmos 110, versículo 1, para complementar lo que en este momento estamos mencionando. Vayamos a Salmos 110, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Jehová da dominio al rey. Llega por título. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, hermano, está clarito ahí. Y así mismo, en Marcos capítulo 16, versículo 19, nos dice la palabra: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Los hermanos, este es el complemento en el cual podemos dar la veracidad de lo que estamos mencionando. Acuérdense que siempre para cualquier explicación tienen que ustedes tener de manifiesto las escrituras y llevarse por los pasajes. Que todo lo que está acá mencionando pues sea claro y con veracidad. Asimismo, el tercer punto, hermano, de este pasaje del versículo 12, también el regreso del hombre noble. Y los mismos ángeles lo confirmaron. ¿Y de qué manera? Vayamos nuevamente a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Y vamos a llenarnos de estas riquezas, hermano, mediante la palabra. Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, a los ángeles, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hermanos, Él va a regresar. Jesucristo, el Señor. Sigamos viendo el segundo punto de esta parábola, y es en el siguiente verso, que es en el verso 13. Lucas 19, verso 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociar entre tanto que vengo. Entonces, el Señor está haciendo llamado a sus siervos. Les entregó su mina. La mina era una moneda griega muy valiosa, equivalía a la ganancia de 10 días de trabajo de un jornalero, o sea, 3 meses, 3 días de un jornalero prácticamente. Pero aquí, en esta parábola, la mina simboliza el tesoro que es el Evangelio, que Jesucristo nos dejó al morir y resucitar. ¿A quiénes? A todos los creyentes, para que lo proclamemos al mundo con palabra y ejemplo, hermanos. Entonces, el hombre noble, como ya le mencionábamos, Jesucristo, llamó a sus siervos para que trabajaran en su ausencia, en su iglesia. De igual manera, el Señor Jesucristo llama a sus discípulos para que les sirvan hasta que Él regrese. ¿Y cómo podemos ampliar esto? Vayamos a la Escritura, a Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20. El título llama La Gran Comisión.
Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Y atentos, hermanos, porque aquí también nos está hablando las Escrituras a nosotros también, como siervos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, capítulo 16, Mateo 28, versículo 16 al 20. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermanos, mire esa gran promesa. Esa es lo que nos manda a nosotros el Señor, ¿no? A ser discípulos. ¿Cómo lo podemos aplicar a la iglesia? Dice Juan capítulo 8 versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermanos, a nosotros nos fue entregado el Evangelio, y por ello nosotros también, como recibimos esa gracia, recibimos ese privilegio de parte de nuestro Señor Jesucristo de conocer su palabra, asimismo también predicarla. Vayamos a la carta de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Sigámonos alimentando de la palabra del Señor el día de hoy, hermano. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y nos dice a nosotros: predica la palabra, lleva por título: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y cumple tu ministerio, lo dice Pablo. Continuando con la parábola, un tercer punto son los opositores de este hombre noble, opositores de Jesucristo. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 19, 14, en el estudio de esta parábola. Lucas 19, versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. O sea, el pueblo judío lo rechazaba a Jesucristo. Fue aborrecido y odiado por sus conciudadanos, que era el pueblo de Israel. En este caso, los fariseos, los seduceos, todos los sumos sacerdotes y parte del pueblo gentil se unieron en contra de Jesús para que lo apresaran, lo condenaran y lo mataran, para que él no gobierne sobre ellos. Hermano, este verso narra la actitud de Israel hacia el Mesías, porque dice textualmente la Escritura: a los suyos vino y los suyos
no lo recibieron, dice Juan capítulo 1 versículo 11. Por esta fue la razón que el reino fue pospuesto, porque Israel rechazó a Cristo, y Él entonces se vuelve a nosotros los gentiles. Todo estaba contemplado bajo soberano plan de Dios. Y enriquezcámonos más de la palabra. Vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo del 14 al 15. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, ¿quién? Pilato. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Y también lo podemos alimentarnos más. Salmos capítulo 2, versículo del 1 al 3. El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahí está, hermano, también detallado. No querían que Jesucristo los gobierne a ellos. El cuarto punto que vamos a ver en esta parábola es el regreso del hombre noble de Jesucristo a rendir cuentas. Vayamos a Lucas capítulo 19 versículo 15, hermanos. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, Jesucristo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino el otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hermanos, aquí hay que hacer un detalle. Esto nos habla de la segunda gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, como Rey de este mundo. Vendrá a pedir cuenta a sus siervos, a todos los que se le entregó las minas, a todos los que se le entregó el Evangelio como tesoro. ¿Y qué debemos hacer? Producir su Evangelio.
Y también hay que mencionar de que se va a tener una recompensa, sobre todo a esos siervos fieles, prudentes, vigilantes, diligentes. Aquí se puede también mostrar dos clases de siervos. El uno, que era que representaban al que tenía las que se presentaron ante el Señor con la ganancia de 10 minas. Y el otro siervo que también tuvo ganancia de 5 minas. Estos siervos que representan de haber dado la ganancia a nuestro Señor Jesucristo por su mina, representan a todos los creyentes en Cristo, que son diligentes, son interesados, son dedicados a la obra del Señor, y que recibieron su mina, el Evangelio, y lo hicieron producir. ¿Cómo? Viviéndolo, compartiéndolo, creciendo en conocimiento de la palabra, y así mismo aplicándolo y haciendo que el reino de Dios avance, no se quede para atrás. Así mismo, hermano, el segundo punto de estos pasajes también nos habla del mal siervo, el que no hizo nada. Dice que recibió la mina y la guardó solamente para él. A él no le interesaban las cosas celestiales de nuestro Señor, sino solamente los intereses personales. ¿Y qué recibió él? El Señor le quitó y se le entregó al que producía más, en este caso al que le entregó 10 minas. Qué gran enseñanza que nos da aquí el Señor. Entonces, hermanos, ¿qué hará el Señor contra el mal siervo? Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 37, para ampliar lo que pasará con este siervo infiel, negligente y miedoso. Miedoso porque no se atrevió a seguir produciendo el Evangelio, a seguirlo compartiendo y viviéndolo. Mateo 12, versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Condenado. Entonces, hermano, ese es lo que se le pagará a este mal siervo. Un quinto punto podemos verificar de esta parábola es en el pasaje de Lucas 19, versículo 27, ya para terminar, que es la condenación de sus enemigos. Lucas 19, versículo 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlo acá y decapitarlos delante de mí. Bueno, qué palabras tan duras, tan fuertes. Complementémosla con un pasaje en la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 10, para seguir ampliando este pasaje. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, con una certeza, ¿no? Con una veracidad de parte de nuestro Señor. Ampliémosla también entrando a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos,
y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, la condenación de los enemigos de Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos aplicar? ¿Y cómo nos enseña nuestro Señor a la iglesia? Nosotros como iglesia, conocedores ya de la palabra, debemos ser fieles, siervos fieles, diligentes, no negligentes, diligentes, prudentes y perseverantes al Señor hasta el fin. Hermanos, vayamos a Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2 y reflexionemos sobre estos pasajes que vamos a mencionar en este momento. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, lo que el Señor nos habla a la iglesia. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Más adelante, ahí mismo en Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 8. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría, hermanos, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, debemos tener presente todo esto. En primer lugar, que hay que tener temor al Señor. Y asimismo, hermanos, ocupándonos de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿A quiénes? A los que necesitan de ese mensaje espiritual. Porque afuera hay tanta gente que necesita de la palabra de Dios a todo momento, porque lo de este mundo no es felicidad. Y asimismo, entregar y enseñar el Evangelio a nuestras familias, a todos los que necesiten esa ayuda de parte de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, debemos guardarlas, esas enseñanzas en nuestros corazones, aplicarlas, vivirlas también. Y así mismo, como dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14, segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2, dicen las Escrituras: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos
por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y lo que nos da esa complacencia, como dice en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, por tanto, mis amados hermanos, estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Y así mismo el Pablo nos exhorta en la carta a la primera de Corintios, versículos 16 y 13, 16, versículo 13, les exhorta, indicando: estad alerta, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, ser fuertes, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, todo esto nos lleva entonces a que prediquemos la palabra. Nos fue entregado ya el Evangelio. A nosotros nos toca de hacerlo crecer y también nosotros crecer en conocimiento de su palabra y aplicarla a nuestra vida, vivirla, compartirla, ir creciendo con Jesucristo y haciendo crecer su reino, para que después recibamos esta recompensa que dice Mateo capítulo 25 y 23. Mateo 25, versículo 23. Nos sintamos gozosos lo que nuestro Señor nos vaya a decir. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, que el Señor nos dé gracia, paz, misericordia, conocimiento, discernimiento de su palabra y fortaleza para seguir en sus caminos. Hermanos, que el Señor nos ilumine y nos proteja de esta generación perversa de este mundo y nos regocije en cada momento, día y noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, por haberme dado la oportunidad de poderles mencionar sobre esta parábola que el Señor Jesucristo en este momento nos acaba de mencionar.